Buenos días. Me ha tocado presentar al siguiente ponente, don Sergio Gallego Riestra, persona con la que he departido ahora 5 minutos de conversación y que ya auguro pues va a ser un genial ponente por sus conocimientos que me transmite, incluso con fechas de sentencias, con datos muy puntuales. Bien, Sergio Gallego Riestra es médico y es licenciado en Derecho, pero se le conoce básicamente por ser un consumado especialista en Derecho Sanitario y de Bioética, especialmente, según le reconoce todo el mundo, en cuanto a los derechos de los pacientes. Dentro del derecho sanitario y de la bioética, pues está preocupado su actuación investigadora por el ámbito de los derechos de los pacientes, que ha desarrollado en muchísimas publicaciones. Esa experiencia le ha llevado a ser el actual y desde hace tiempo presidente del Comité de Ética de Bioética del Principado de Asturias, respecto de los que he tenido opción de leer algunos informes tremendamente interesantes por el rigor con el que tratan las cuestiones, y os recomiendo, están en la página web, entonces yo he accedido a ellos a través de la página. Bueno, es también miembro de la Sociedad Nacional de Bioética y desde el punto de vista de su actividad profesional actual es profesor habitual de la Escuela Nacional de Sanidad vinculada al Instituto Carlos III, al Instituto de Salud Carlos III, y me comentaba que, a pesar de que tiene una plaza funcionarial de inspector de prestaciones de la Consejería de Salud de Asturias, realmente en este momento lo que está haciendo es la coordinación de los supuestos de responsabilidad patrimonial que les llegan a la consejería con el equipo de personas que tiene. Y yo quiero destacar, lo he dejado para el último, porque esto es lo que quizás nos da más nota o más proximidad a los conocimientos que tiene Sergio en cuanto a la regulación del derecho de autonomía, y es que fue uno de los miembros del comité de expertos nombrado por el Ministerio de Sanidad para preparar y finalmente preparar los trabajos de las Cortes Generales para la tramitación, aprobación y publicación de la Ley 41/2002, que es la que nos ocupa y en buena parte ocupará la ponencia de Sergio. Bien, a modo de introducción, no quiero gastar mucho tiempo. Todos sabemos que la historia clínica informatizada se ha establecido, se ha implantado en el 100% de los servicios de salud. Yo no sé si quizás en el 100% de los supuestos de todos los pacientes, probablemente no, pero sí creo que en la práctica totalidad de los servicios de salud. Y esta implantación que conlleva unos avances significativos importantísimos en cuanto a la asistencia sanitaria, en cuanto a la seguridad de los pacientes y la facilidad de los profesionales asistenciales para llevar a cabo su función, parece que podría estar generando algún tipo de fricción en relación con el derecho a la autonomía de los pacientes. Yo, como lo he vivido, por ver el avance y también por compensar, yo recuerdo, y algunos de los que estéis aquí también lo habéis vivido, recuerdo que no hace tantos años, pues la enfermera o la auxiliar de enfermería de la consulta encargaba un listado de historias clínicas para pedirlas prestadas al servicio de archivos, bajaba a por ellas, subía un carro inmenso de historias clínicas, en papel me refiero, y había veces que la asistencia sanitaria tenía demoras importantes como consecuencia de que o no se encontraba o el celador no llegaba con las historias clínicas, etcétera. Bien, esto, salvo supuestos excepcionales, ha pasado ya a la historia y nos encontramos con un sistema, el de la historia clínica digitalizada o informatizada, a disposición de los profesionales, pero decía que la regulación, no sé si parca, quizás el ponente ahora no lo puede decir, de la historia clínica,
de este tipo de historia clínica está llevando algunas fricciones, y yo quiero plantear 4 asuntos que seguro que nos va a ilustrar el ponente con amplitud y con rigor, porque son asuntos que estamos viviendo de una u otra forma en los hospitales, en las asesorías jurídicas, los médicos también, y evidentemente la otra parte, que son los pacientes, pues también sufren las consecuencias. Y es, como primera cuestión, no quiero alterar el orden de la ponencia, pero si no es ahora, para después del debate, porque son cuestiones que necesitaríamos algún tipo de aclaración, el alcance y los límites del derecho de uso, de acceso, de rectificación, de cancelación de datos de las historias clínicas digitalizadas por parte del paciente. Se está generalizando una petición de los pacientes, yo entiendo que están en su derecho, en cuanto a, pero está siendo muy conflictiva también, en cuanto a lo siguiente. Hay pacientes que dicen, yo quiero ocultar una parte de los datos de mi salud, o quiero que determinados médicos no puedan acceder a una parte de mis datos de salud. Eso en relación con la misma historia clínica. Con lo cual, imaginaos el asistencial, el médico, cuando llega y no pueda acceder a un dato porque el paciente, que pueda ser importante para el tratamiento, y no puede acceder. Bueno, segunda cuestión, anotaciones subjetivas. Si damos cuál es el concepto, si damos una interpretación amplia o restrictiva. Como tercera cuestión, tenemos un asunto que ahora le estaba comentando con el ponente, nos ha llegado una sentencia del 31 de marzo del 2016 del Juzgado Contencioso Administrativo de Albacete, que viene a mantener la teoría, yo creo que es minoritaria aquí en Albacete, de que un ciudadano, un paciente, si tiene derecho o no tiene derecho a conocer quiénes han sido los profesionales que han accedido a su historia clínica y por qué causa. Y como última cuestión, y ya le cedo la palabra, si pudiera dar tiempo y nos ilustrara también sobre en qué medida el derecho de autonomía del paciente puede verse afectado o beneficiado, en su caso, por la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud, que se está poniendo en marcha. He leído que hay al menos 14 servicios de salud que ya lo tienen implantado y que pueden transmitirse, mandar datos y recibir datos de otros servicios de salud. Bien, pues esta era la presentación y el inicio, y le dejo la palabra a don Sergio. Bueno, muchas gracias por la presentación y casi por la charla, que bueno, ahora contesto las 4 cosas y nos vamos, ¿no? Y bueno, gracias, especialmente gracias a Carmen González, a Josefa Cantero y a Marina por haberme invitado y darme la oportunidad de venir una vez más a esta sesión presencial y a este máster. Y como os decía antes, Javier, bueno, es como sentirse en casa, ¿no? Yo no contaba con la presentación esta. Y entonces lo que traía era esto otro para polemizar. Voy a empezar, yo creo que por donde no se debe empezar una conferencia nunca, que es por detrás. Esto es un escrito que yo recibí hace unos años. Me decían, he estado ingresado, hombre, está un poco novelado para que no sea tan duro. He estado ingresado en ese centro en numerosas ocasiones y no puedo más que mostrar mi gratitud por la asistencia y el trato recibido en el mismo. Igualmente quiero felicitarle por el buen funcionamiento y suprema eficacia de cuantos estamentos trabajan en él. Además de lo anterior, el motivo del presente escrito es informarle que en su día decidí acudir a otro centro hospitalario para conocer una segunda opinión respecto a la sorprendente buena evolución de mi enfermedad. En él me aseguran que no padezco el proceso tumoral maligno que ustedes me habían diagnosticado y que, por tanto, las intervenciones que me practicaron fueron absolutamente innecesarias, al igual que las amplias resecciones y mutilaciones y los tratamientos de radioterapia y quimioterapia. A la vista de lo anteriormente expuesto, le ruego que me proporcione lo que a continuación se detalla. Preparaciones histopatológicas de las biopsias que me realizaron durante esos 2 años, incluyendo las intraoperatorias y las derivadas de los tejidos resecados en los distintos actos quirúrgicos. Copia íntegra de mi historia clínica, incluyendo los cursos clínicos y las observaciones de todo el personal que haya escrito en la misma. Los estudios genéticos que en su día se practicaron a mis 2 hermanos a fin de estudiar una posible naturaleza congénita y hereditaria de mi enfermedad.
copia íntegra de la historia clínica de mi padre, fallecido en ese centro hace 3 años, a fin de establecer posibles relaciones con mi patología. Las actas de las distintas comisiones de calidad que existan en ese hospital y que hayan estudiado mi caso, tales como la Comisión de Historias Clínicas o la Comisión de Tejidos y Tumores. Y he añadido esto, que esto no era verdad, no me lo pedía, pero lo meto yo ya hoy día actualmente para polemizar, el listado completo y claramente identificativo de todos los accesos que se hayan producido a mi historia clínica en los 2 últimos años. Esto lo he añadido yo, al hilo de esta polémica que existe ahora mismo, pero el resto a mí me lo habían pedido ya hace años. Tantos que esto fue antes de... bueno, y aquí lo dejamos, porque esto simplemente lo quería poner en plan de introducción. Voy a cambiar de sitio, bueno, me está estorbando el ordenador y no voy a utilizarlo. Vamos a ver, recuerdo que cuando me incorporé al grupo aquel de trabajo, tuve la espléndida oportunidad que me dieron de trabajar pues con el grupo de expertos, o así llamado, que hizo lo que era el borrador, ¿no? Los primeros documentos preparativos de la Ley 41/2002, pues una de las cosas que nos preguntábamos todos, nos mirábamos así con cara seria a los ojos unos a otros y decíamos, nos dicen que regulemos la historia clínica, ¿qué será eso? Claro, ustedes seguramente, la mayor parte de ustedes no tiene esa duda, pero los que estábamos allí, pues la verdad es que casi ninguno sabíamos lo que era una historia clínica. Había un documentalista clínico que decía que sí lo sabía, pero no lo sabía tampoco, se lo aseguro. Claro, si yo ahora empezase a preguntar y dijese, ¿forma parte de la historia clínica un informe radiológico? Pues seguramente no hay duda de que sí. ¿Forma parte de las radiografías? Bueno, posiblemente todo el mundo me diga que sí. ¿Una ecografía cuando está en soporte digital, cuando está en soporte material? Pues sí. ¿Forma parte de la historia clínica un informe hematológico, un informe bioquímico? Pues yo creo que sí, que no tiene dudas. Mire usted, pero hay circunstancias en las que es obligado mantener sueros congelados durante unos años. Por ejemplo, toda la sangre que va a ser objeto de transfusión, procesamiento y transfusión sanguínea posteriormente, tiene que quedar los sueros congelados. Por ejemplo, los laboratorios de referencia de detección de VIH tienen obligación de conservar durante 5 años los sueros congelados. ¿Ese suero congelado forma parte de la historia clínica? Entonces la gente ya empieza a torcer la nariz. ¿El informe anatomopatológico forma parte de la historia clínica? Está claro que sí. Pero ¿y la preparación histológica, el cristal? ¿O eso se rige por la Ley de Investigación Biomédica del 2007? Entonces, al final, no entiendo muy bien por qué nadie tiene duda de que una radiografía forma parte de la historia clínica, y el cristalito ya nos dijo en su momento una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria recurriendo a la teoría de la accesión. Es curioso. Cuando se juntan dos partes que forman una sola, ¿quién es el propietario? Y en base a esa tesis concluye que es propiedad del hospital, porque no es del paciente, dado que se le han aplicado las técnicas y que no es de ornato, etcétera. Bueno, entonces, recurriendo a la tesis de la accesión, llega a esa conclusión, una sentencia preciosa. Pero a su vez había llegado a la conclusión contraria, exactamente contraria, del acceso a las muestras, en el mismo mes, el TSJ del País Vasco, porque es un señor que pide que le permitan acceder a las preparaciones histológicas para una segunda opinión de un Hodgkin que tenía diagnosticado su hijo, y dice que en base al derecho a una segunda opinión y el derecho a la información, que claro que tiene posibilidad de que se le pueda permitir ese acceso, pero no porque forme parte de la historia clínica tal como planteaba la sentencia de Cantabria. Bien, yo con esto lo único que estoy intentando es liar la madeja, ¿no? Bueno, ¿cuál era el problema que teníamos? Que no sabíamos lo que era una historia clínica, y yo sigo teniendo muchas dudas de lo que es una historia clínica, porque si la Ley 41/2002 me dice que la historia clínica es el soporte documental en el que se contendrán todos los datos relativos a la situación y evolución clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial, y además me especifica datos de cualquier índole, y me voy al concepto de dato sanitario, que alguien me explique si el informe de la Comisión de Tejidos y Tumores, que hace una revisión y dice que en la tumorectomía de mama no han quedado bordes libres y que por tanto hay que ampliar la resección, forma parte de la historia o no, si eso es un dato relevante o no, y si por tanto se debe figurar. Me da igual que me digan que no forma parte y que el acceso no es por la vía de la historia, porque entonces lo sería por el artículo 35 de la Ley de Procedimiento. A ver si no voy a ser yo parte interesada en el análisis de mi tumorectomía y mi pronóstico por parte de la Comisión de Tejidos y Tumores. A ver, lo que estoy pretendiendo con esto simplemente decir es que estas eran las dudas que teníamos cuando nos pusimos a hacer la redacción de la Ley 41/2002 y afrontar el desafío de hacer una regulación que intentase poner orden y concierto en todo este. Bien, me voy a ceñir a la 41/2002 y después vamos a hacer algunas ampliaciones a estas cuestiones.
me interesa ceñirme a la 42.2002 fundamentalmente por centrar la cuestión de manera rápida, ¿no? Yo creo que tenemos que ver qué es la historia, contenido y definición. Debemos de decir cuáles son los motivos de conservación, los usos y los accesos. Y después hablaremos de otra cuestión. Bueno, el contenido está claramente definido. La propia ley dice que es el soporte documental, como acabamos de decir, que contendrá los datos de toda índole relacionados con la situación clínica del paciente, con la situación y evolución a lo largo del proceso asistencial. Pero eso es intencionado, es decir, se ha querido decir que es un soporte documental y después cuando se describe cuál es el contenido mínimo, en la propia Ley 49/2002 se establece solo documentos, porque quisimos expresamente huir de lo que había hecho ya Cataluña previamente y Galicia cuando hacen, que después Galicia lo modifica, diciendo y definiendo la historia como el conjunto de documentos y pruebas complementarias, porque es que después cuando regule el tema del acceso me van incluidas. E incluso uno de los temas que no habíamos discutido todavía cuando empezábamos a definir la historia era qué íbamos a decir respecto a la propiedad. Si el grupo iba a proponer que se desregulase propiedad de historia clínica como ha hecho Galicia, que define de quién es la historia clínica, y como ha hecho Valencia, que sin embargo no hemos hecho ninguna otra comunidad autónoma más, ni siquiera la Ley 41/2002 ha querido entrar en el tema de la propiedad. Recuerdo que decía José María Álvarez Cienfuegos que era un condominio de uso, entonces que valía más dejarlo así, y de hecho lo único que se atribuye es la gestión al centro sanitario, pero no se dice de quién es propiedad, y por el contrario sí que Galicia ha dicho, y Valencia, que es propiedad del centro o del médico en el ejercicio por cuenta propia, cuando trabaja por cuenta ajena. Bien, por eso decía que era importante la definición. Y sí que se añade que la historia clínica, y este es un dato para mí absolutamente relevante, contendrá aquella documentación e información que bajo criterio médico sea trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Para mí esto es algo fundamental, porque lo que se ha querido dejar de manera inequívocamente clara es que es el médico quien decide cuál es el contenido de la historia clínica, y eso es lo que la Agencia de Protección de Datos, comentaremos después, tiene en cuenta cuando se tratan de ejercer precisamente los derechos de rectificación y cancelación. Es decir, es aquella información que bajo criterio médico sea trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente, añadiendo que además el paciente tiene obligación de proporcionar información leal y verdadera sobre su estado de salud. Bueno, respecto a la conservación de la historia no hay ningún problema. La Ley Básica de Autonomía del Paciente señala que es una obligación de los centros sanitarios y que no hace falta que se haga el soporte original. Dice, no necesariamente en soporte original y en cualquier tipo de soporte. Esa es la previsión que se hace ya en la ley del año 2002, pensando en que se va a ir a un sistema de digitalización, porque en aquel momento estábamos fundamentalmente en soporte papel, y en la disposición adicional tercera se incluye ya la posibilidad, además, de la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud al que hacía referencia. Bien, se insiste en que la conservación es una responsabilidad de los centros y se establece, como conocen o como todos conocéis, unos plazos de conservación, que es por razones asistenciales 5 años contados desde el alta en cada proceso asistencial o desde el exitus, por tanto obliga a archivar por procesos, pero dice que por los demás usos y motivos de conservación de la historia por el tiempo que se estime pertinente. Yo no sé cuál es el tiempo que se estima pertinente, cuando en este momento se está reivindicando por algunos sectores jurídicos que haya delitos, como por ejemplo de violencia de género, que no prescriban. Y mire usted, una de las mejores fuentes de prueba, sin ninguna duda, es la historia clínica. Por tanto, no deberíamos destruir jamás una historia clínica si estamos hablando incluso de fines judiciales en los que no haya ni prescripción de delito. Recientemente, en un hospital de Asturias, un juez, investigando el presunto robo de un bebé, esto que se puso de moda, le pidió al hospital la historia clínica del parto de aquella mujer, y se contestó diciendo que se había destruido la historia. Además que la habían quemado en una bañera de rehabilitación. Yo no podía dejar de imaginarme al gerente, del cual soy buen amigo, con los mitones puestos ahí diciendo echa más, que hace mucho frío. Es horrible, un país tercermundista. Pero ¿cómo yo puedo decir que a los 5 años me cargo un archivo y que no tengo posibilidad de saber si una persona llegó viva o muerta al hospital, si parió o no parió, si parió un hijo vivo o no parió un hijo vivo, si lo escribimos en el registro o no? Lo quemé. Bueno, me parece inaudito, ¿no? O sea, con los medios que tenemos hoy día, bueno, digitalice usted, que tiene para eso ya la base legal establecida en los motivos de conservación. Bien, la propia ley lo que hace es, acogiendo el criterio del Consejo, del Comité, de la recomendación del Consejo de Ministros del 97, dice
que la conservación de la historia clínica será por una finalidad fundamental, que es su motivo de ser, que es el asistencial, pero que además de eso puede servir a otros fines y que dan lugar a motivos de conservación judicial, epidemiológico, salud pública, investigación, docencia, planificación, evaluación, control de calidad, cumplimiento de obligaciones de la Administración, un montón de motivos. Bien, esos son otros motivos de conservación y que obligan a conservar durante plazos diferentes. Pues bien, en función de esto se han establecido los usos de la historia. ¿Quiénes pueden acceder a la historia clínica? Pues se va a poder acceder, los accesos están regulados en función de los usos, y los usos son estos que hemos comentado. Por eso la ley, de forma muy clara, dice: por razones asistenciales puede acceder a la historia clínica el personal sanitario asistencial directamente vinculado al diagnóstico y tratamiento. Y además lo reconoce como una obligación de los centros sanitarios poner a disposición de los profesionales y facilitarles el acceso para el cumplimiento de sus fines. A continuación, tenemos otros fines. ¿Quién más puede acceder a la historia clínica? El personal sanitario que debidamente acreditado realice tareas de inspección, evaluación, planificación, control de calidad, etc. ¿Quién más puede acceder a la historia clínica? El personal de gestión y de administración de los centros para el cumplimiento de sus fines. Alguien tendrá que hacer la facturación del cobro a terceros, que es una imposición que nos pone la ley, la 1486, la Ley General de Sanidad. Y cuando alguien tiene que hacer facturación de cobros de terceros, pues ahora tendrá que saber cuántos días estuvo en la UBI, porque el precio de estancia en UBI no es el mismo que estancia en planta, y tendrá que saber cuántos días estuvo haciendo rehabilitación, y si se puso una prótesis, pues habrá que saber si es una Thompson del número no sé qué, para saber el precio. Es decir, que alguien tendrá que tener acceso a la información. Lo que sí señala la ley, y yo creo que me quedaría con eso, es que todo acceso legítimo, claro, los ilegítimos no pueden estar en ningún sitio, no pueden existir. Todo acceso legítimo a la historia lo será estrictamente a los fines que justifiquen ese acceso. Bien, esto me lleva a tener que hacer una pausa. Vamos a parar aquí, porque hasta ahora estamos hablando de historia de papel. De repente vamos a digitalizar la historia. ¿Y qué pasa si digitalizo la historia? Pues no pasa nada, que lo único que hago es cambiar el soporte de la historia, si ya está previsto en la ley, y paso de un soporte papel a una aplicación informática, soporte digital. Pero todos los conceptos que hemos señalado hasta ahora siguen plenamente vigentes. El valor de prueba documental de la historia sigue vigente. Lo único que cambiamos es la aplicación. ¿Qué conseguimos? Pues unas mejoras sustanciales, que es que tenemos mucho mejor acceso, tenemos mucho mejor manejo de gestión, podemos hacer gestión de datos, podemos incluso crear auténticos bancos de datos sanitarios. Muy bien. El Big Data sanitario, que tan de moda está ahora mismo y que Cataluña acaba de tener el conflicto, que iba a vender historias clínicas, como saben, una vez anonimizadas, pero que la Comisión Asesora Bioética de la Universidad de Barcelona desaconsejó. Pero desaconsejó por algo que es apasionante, que es lo que precisamente introduce la historia clínica digital, que es que datos que hasta ahora considerábamos inocuos dejan de serlo. Y ese es nuestro gran desafío. Yo creo que nuestro reto ahora mismo no está en la historia clínica, está precisamente en ser capaces de definir qué datos tienen relevancia o no en una historia clínica. Mire usted, un Big Data no tiene ningún problema si está bien hecho. Si es posiblemente sea unas grandes fuentes de información, tener millones de datos sanitarios. El problema está en que hasta ahora datos personales que tienen que ser objeto de protección son solamente los datos identificativos, que o bien identifican a una persona ya identificada o identificable, entendiendo por tal aquella que sin grandes problemas me permite saber quién es. Bueno, pues el nombre, el DNI, el número de seguridad social, estamos acostumbrados a eso, la dirección, pero es que, por ejemplo, el código postal nunca se preocupa nadie de él, y yo ya no lo doy nunca, yo ya soy como una máquina aleatoria, yo ya miento siempre, porque estoy harto de que me lo pidan en todos los centros comerciales a los que voy a comprar. ¿Me dice usted su código postal? Hoy tocó el 33/11. Es que estoy harto, porque me decía hace poco un informático, sexo, fecha de nacimiento y código postal. Te localizo cuando quieras. Es que es alucinante. El otro día me vino un amigo y me dice que quiere hacer una tesis doctoral, que quiere que se la dirija. El tema era precioso. Era manejo de Big Data, precisamente, es posición mediante un sistema de aplicación informática de diagnósticos por mapa, en un mapa. Entonces vamos a saber dónde se nos producen las fracturas de cadera traumáticas, vamos a saber dónde tenemos mayor gripe este año, por focos, y eso nos lo va dando el mapa. Claro, hasta que de repente nos aparece interrupción voluntaria del embarazo, Verducedo, 56 habitantes. Y le dije, mira, es o Loli o María Jesús, para.
frena. No hay tesis doctoral. Claro, es que ese es el problema del Big Data, que datos que hasta ahora creíamos que eran inocuos, resulta que empiezan a ser datos que permiten hacer cruces, porque son tales las cantidades de datos que existen de nosotros que estamos corriendo ya esos riesgos. Y este es nuestro desafío. Junto con esto, ¿qué ocurre? Que antes, cuando alguien llegaba a los montones de las historias que hacías referencia, había violaciones de la intimidad accediendo a la historia, pero costaba un trabajo, porque había que ir allí, nadie te decía nada, ¿no? Pero echabas más tiempo que qué. Entonces, para enterarte del diagnóstico de alguien, pues era una cosa aburridísima, ¿no? Bueno, pero claro, es que ahora de repente puedes meter el dedo y en la intimidad de mi despacho, como cree la gente, que está el gran hermano allí mirándolo, pues resulta que accedes a las historias. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que se produce la relativamente reciente sentencia de Navarra, en la que una muchacha que está ingresada en una UBI, se hacen unas fotos de ella, tenía una enfermedad de estas bullosa, se le ve la cara, se la identifica perfectamente, porque no era una foto para publicar, sino fotos que estaban incorporadas a la historia clínica digital, y se produjeron una serie de accesos indebidos. La familia lo sospecha, pone una denuncia en vía de responsabilidad patrimonial y se acredita que hubo 450 accesos indebidos a la historia clínica. 450, desde primaria, desde otros hospitales, todo bicho viviente accedió a la historia clínica en Navarra. Se produce la condena y indemniza a una indemnización en vía de responsabilidad patrimonial por deficiente custodia de la Administración del Servicio Navarro de Salud. Y esta sentencia es comentada por un juez en un artículo que publica José Ramón Chávez, un magistrado del Superior de Justicia de Galicia, que dice que le parece inaudito. Además empieza diciendo algo horroroso, dice que se ha producido la sentencia del voyeurismo sanitario, lo cual ya a mí me deja pues con muy mal cuerpo, ¿no? Nos llama voyeuristas, nos llama de todo. Pero aparte de eso termina diciendo que él, que nunca hubiese dictado esa sentencia, que él hubiese paralizado el proceso de la jurisdicción contenciosa administrativa, porque los hechos que estaba analizando son hechos delictivos tipificados en el artículo 197 del Código Penal como el delito de descubrimiento de secretos ajenos, según ya reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, y que lo que tenía que haber hecho el juez del contencioso era paralizar inmediatamente el procedimiento y decir esto al juzgado de guardia, que lo vea el juez penal, y cuando el juez penal diga lo que hay, ya seguiré yo en el contencioso. Y no parece razonable que estemos pagando con impuestos una responsabilidad patrimonial indemnizatoria que es fruto del delito de 450 delincuentes. Entonces, cuando llega ahí es cuando el juez Chávez en su artículo dice, quizá por eso es por lo que a lo mejor había que continuar adelante, porque claro, imputar a 450 profesionales a lo mejor hubiese dado mucha más publicidad a la víctima en cuanto a su atentado a la intimidad, que si dejas el proceso morir e indemnizas con 9.000 euros, que fue lo que se hizo. Bien, ese es el problema de la digitalización. Pero en el momento que aparece la digitalización, de la mano de ella, aparece otro tema, que es el motivo por el que pedí que fuese el título de la charla, que es la autonomía, el derecho al ejercicio de la autonomía personal. Necesitamos centrar rápidamente dónde está la historia. Si ahora mismo hiciésemos un juego de estos de palabras rápidas, o sea, yo les digo una palabra y ustedes me contestan fast, o sea, eso que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Ginebra tónica, ron, cola. Bueno, eso no sale todos así inmediato, pues yo les diría a ustedes intimidad. Y seguro que empezaría a salir confidencialidad, ámbito restringido, capacidad de restricción, siempre negativo, es decir, negativo en el sentido de no atribución de competencia. Eso es el concepto antiguo de intimidad. La intimidad antiguamente se conceptualizaba como el derecho a mantener una parte ajena a los demás, a la intrusión ajena. Hay una sentencia del 74 del Tribunal Supremo preciosa que dice que el derecho a la intimidad es el derecho a mantener incólume, intransitada e inviolada la parte íntima, familiar y recoleta del hombre. Es barroca, pero es preciosa, ¿no? Pero es un concepto antiguo. Hoy día la intimidad hay que explicarla a través de la tesis de las esferas del derecho alemán, que dice que son 3 núcleos concéntricos, 3 esferas concéntricas. La primera de ellas es la más interior, íntimus, ¿no? El superlativo de interior. Ahí está el ámbito de lo secreto. Solamente necesito protección negativa. Simplemente necesito que nadie pueda acceder ahí, que nadie pueda grabar una conversación si no es que nadie pueda ver mi correo. Prohibición a los demás. Pero a veces necesitamos confiar en alguien, necesitamos mantener una relación con un confidente, una relación de confianza, que a lo mejor es un confidente necesario porque es un profesional sanitario, o es un abogado, o es en esta época nuestro inspector de Hacienda, que ¿quién mejor para citar en esta época, ¿no? Bien.
Entonces eso nos lleva a la segunda de las esferas, que es la de la confidencialidad. La confidencialidad no es un sinónimo de la intimidad, es una parte de la intimidad, que es la intimidad compartida, en la que ya hay un tercero que participa. Y automáticamente tengo que cambiar todo el derecho. Y a mí ya no me vale una protección negativa, necesito protección positiva, necesito tener derecho. Quiero saber quién ha entrado ahí, quiero saber qué han hecho con esos datos, quiero tener control y poder de aquella intimidad que ya está fuera de mí. Y por último, la tercera de las esferas sería aquella en la que lo que se intenta es dar protección jurídica a la parte más evanescente de la intimidad, pero no por ello menos importante, que es incluso lo que hacemos en público. Como decía la exposición de motivos de la LORTAD, de la antigua LORTAD, decía que por privacidad había que entender aquellos datos o aquellos que aisladamente carecen de valor, pero que tratados en su conjunto reflejan esferas de la personalidad. En esta tesis del derecho alemán es la imagen de la tesela, cada ladrillo de un mosaico no tiene valor ninguno, pero el conjunto permite ver el reflejo completo. Bien, pues, ¿dónde se sitúa la historia? La historia se sitúa claramente en el ámbito de la confidencialidad. Si fuese en el núcleo duro de la intimidad, podríamos decirle, no venga usted por aquí. No, es que se sitúa en la confidencialidad, lo cual significa que hay facultades positivas y negativas. Hay prohibición de acceder por quien no esté legitimado, pero también tiene capacidad de decisión, protección positiva, que precisamente eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2000, diciendo que del derecho fundamental a la protección de datos emanan una serie de facultades que dan competencias y atribuciones al titular que generan derechos en terceros. Y ese es precisamente el concepto que tenemos que tener claro hoy día de ubicación de dónde está la historia clínica. Bien, por tanto, ya tenemos la historia informatizada y ya la tenemos situada. ¿Qué pasa con esta digitalización? Bueno, pues que va a permitir unos ejercicios que hasta ahora no podíamos tener de autonomía por parte de la autonomía del paciente. ¿Quién se inventa esto de la autonomía? A ver, esto de la autonomía se lo inventó el grupo de expertos me refiero en materia de documentación clínica, se lo inventa el grupo de expertos del artículo 29. No sé si le conocen, vamos a ver, hay una directiva europea, la 4695, que acaba de ser derogada ahora mismo por un reglamento de la Unión Europea del 2016, del mes de abril, del 679, que deroga esta directiva. Lo que pasa es que la deroga, la derogación efectiva no se produce hasta el 18, pero esa directiva, en su artículo 29, crea un grupo de expertos. Y este grupo de expertos, su misión es simplemente elucubrar. O sea, ellos se dedican a emitir informes que no son vinculantes y lo que pretenden es de la interpretación de la directiva, que además, dicho sea de paso, tanto esa directiva, la 4695, que además ahora la deroga este reglamento, ambos, tanto el reglamento como la directiva, me encanta el matiz, porque es que nosotros tenemos una ley orgánica de protección de datos. Hablamos de ley de protección de datos, hablamos del reglamento que desarrolla la protección de datos y hablamos de protección de datos. Y resulta que tanto la directiva como el reglamento que se publica en abril de este año hablan de la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos. Y es que yo creo que esto es una de las cosas que estamos perdiendo de vista. Estamos obsesionados con proteger datos. Y no es datos lo que tenemos que proteger personas. Es que son dos cosas distintas. Y yo creo que es que eso lo hemos perdido. A mí personalmente me parece que la Agencia de Protección de Datos ha perdido el norte. Porque está haciendo protección de datos, no está haciendo protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos. Y esto lo digo anticipándome a donde sabes que voy a terminar. Claro, es que es mucho más fácil decir que esto no se puede dar porque tengo que proteger el dato. ¿Está usted protegiendo a la persona? ¿Qué es lo que tiene usted que proteger? Bien. Pues ese grupo 29, del artículo 29, hacen documentos y se llaman todos WP y después llevan un número. Bueno, en concreto, el VP 131 es específico de documentación clínica, historia clínica electrónica, y dan una serie de consejos. Dan una serie de consejos muy interesantes, pero fundamentalmente insisten en que hay que respetar la autonomía del paciente y que hay que dar, en base a esa autonomía del paciente, poder de decisión del paciente sobre su propia historia clínica. Y en aras a eso es cuando habla de la posibilidad de que el propio paciente, por ejemplo, escriba en la historia clínica. Bueno, pues es un tema interesante, que nosotros no hemos hecho nada. He estado viendo hace poco una experiencia en Cataluña, privada, Francia lo está haciendo también. Es simplemente una aplicación informática que mediante firma electrónica permite al paciente entrar desde su domicilio en una parte de la aplicación de su historia clínica y en ella anotar, por ejemplo, pues un paciente hipertenso sus tensiones arteriales, un diabético sus notas, con lo cual el médico puede controlar eso sin necesidad que tenga que venir el paciente a consulta y además sin que tenga que andar con el papelito, ¿no? Se trata de este tipo de cuestiones.
Dice también que en base a esa autonomía debemos los Estados miembros valorar cuando regulemos la historia clínica digital si es posible que un paciente pueda ocultar datos, que todo y que lo estudiemos cómo, ¿no? Yo recuerdo que una vez me llega un escrito en el que me dicen que valore el escrito que mandan, que es una enfermera de un centro, nos comunica a la gerencia que tiene conocimiento de que los MIR se han incorporado, están a punto de llegar, ¿no? Ahora, la semana que viene los tenemos aquí, que los MIR acceden indistintamente e indiscriminadamente a historias clínicas para ver cómo se hace un curso clínico, para ver cómo se hace una anamnesis, y que ella se sometió a una interrupción voluntaria de embarazo hace 14 años en este mismo hospital, y que entre los MIR que se incorporan está su hijo y varios compañeros de carrera de su hijo que la conocen, y que por tanto exige que sea eliminada de su historia clínica el proceso clínico asistencial relativo a la interrupción voluntaria de embarazo por riesgo de que personas vinculadas a su hijo pudieran conocer ese diagnóstico. A mí cuando me preguntaron, yo lo que le dije era que me parecía que había que hacer lo que dice la ley, que es anonimizar el proceso, pero una cosa es anonimizar y otra cosa es destruir. Es que a mí me parece un problema destruir. Entonces lo que les aconsejé fue que sacasen, me dijeron, pero ¿y cómo anonimizas? Si es papel, pues muy fácil, sacas el proceso clínico, pones un post-it de esos amarillo grande que diga, ojo, advertencia, proceso clínico extraído de la historia a petición de la paciente, se encuentra custodiado en la caja fuerte de gerencia. Les juro que, os lo juro, ¿sabéis lo que me contestaron? Dice, estás loco, si hacemos eso, hace un butrón y se lleva en la caja fuerte. Todo el mundo va a ir a la gerencia a intentar a la dirección a saber qué es, porque claro, eso es tan sorprendente que menudo cosa que tiene que haber ahí escondida, ¿no? Dijo, ahora, no tenéis, aquí no hay orden ni concierto. Bueno, el caso es que de repente se publica el VP 131 y dice que hay que valorar la posibilidad de que el paciente anonimice procesos de este tipo, o al menos los pueda ocultar, y que lo que hay que discutir es si la aplicación debe de tener un flash que informe a los demás médicos de que hay procesos ocultos o no. Coño, si a mí se me hubiese ocurrido lo de flash en vez de el POSIT, a lo mejor estaba en el grupo de expertos, pero claro, se me ocurrió lo del POSIT, papel, nada, un desastre. Bueno, pues cuando ahora tendría que contestar otra cosa, porque como sabéis, la ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria de embarazo ordena que los hospitales a los 5 años anonimicen el proceso, cancelen los datos de manera de oficio, además nos lo dice. Pero ojo, estamos hablando de cancelación electrónica, que no es lo mismo que destrucción. Deja trazabilidad, es decir, no se ve, pero queda una trazabilidad que si el juez nos pide algo lo podríamos conseguir, podríamos recuperarlo. Bien, pues con todo eso nos dice que trabajemos esa cuestión. Bien, vamos a trabajar esa cuestión de la autonomía. ¿Dónde cobra carta de naturaleza? ¿Dónde se materializa esa autonomía? En dos grandes bloques de derechos. Por un lado, en los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a los que tú hacías referencia. Parece que la preparamos, ¿eh? Sí. Y no habíamos hablado hasta hoy, lo juro. Parece solamente falta decir cómo te agradezco que me hayas hecho esas preguntas. Bueno, pues ese primer gran bloque de derechos es el de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y el otro segundo gran bloque de derechos sería el de realización de actos de disposición sobre el propio contenido ya de la historia clínica una vez formalizado este. Vamos a ver qué es o en qué consiste esto. Derecho de acceso. Bien, la ley es clara y dice que el paciente tiene derecho de acceso a su historia clínica y a obtener copia de la misma. Como se complementa con la Ley Orgánica de Protección de Datos, con la 1599, bueno, pues ese acceso hay una forma de hacerlo, tendrá que hacer la petición, el tema de la representatividad, que no vamos a entrar en él, que puede ser hasta problemática en el sentido de que dice que tendrá que ser de forma expresa, por eso hay quien incluso se plantea que un poder general para pleitos no legitima para un acceso a historia clínica, pero bueno, yo creo que eso es doctrina y no estamos entrando nunca en ese tipo de cuestiones. Y establece solamente dos limitaciones al paciente, que son las anotaciones subjetivas a las que se hacía referencia y los datos que puedan afectar a la intimidad de terceras personas que hayan sido incorporadas a la historia clínica por motivos de salud del propio paciente. Bueno, las anotaciones subjetivas, eso fue una locura que se nos ocurrió a algunos y la pusimos allí. Yo era un profundo defensor entonces de que figurasen las anotaciones subjetivas como una limitación y no hemos hecho más que armar un lío horroroso porque al final la agencia nos dice de manera reiterada que no estamos legitimada la administración para impedir el acceso a la anotación subjetiva, que tiene que ser el propio profesional, porque la ley de hecho dice que serán los profesionales los que tienen el derecho para
oponer al derecho de acceso su derecho de reserva respecto a la anotación subjetiva. Por tanto, o en la aplicación ya pongo directamente una parte que permita que esa anotación subjetiva, que es lo que habéis propuesto vosotros en el decreto del 2011. La definición de anotación subjetiva nadie la tiene clara. Por ejemplo, Galicia sostiene que es aquellos datos que guardan relación y pueden tener trascendencia para la evolución y situación clínica, para la situación y evolución clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial. Vosotros habéis hecho lo mismo, incluso las definís, decís que puede ser pues, cuando sospechas que el paciente no toma medicación, etcétera. Extremadura dice que es aquella que no guarda ningún tipo de relación, con lo cual no tendría por qué estar en la historia, que es lo que vosotros decís, no debe de figurar en la historia en una anotación que no guarde relación ninguna con el proceso asistencial del paciente. Al final armamos aquí un lío con la anotación subjetiva y en el fondo yo creo que lo que subyacía era que queríamos evitar que se accediese por parte del paciente a anotaciones que habían historias clínicas que eran infumables, infumables. Sigue viniendo por aquí, se cree que esto es Lourdes. Dice, hombre, pues no. El otro, hace poco, me llama una compañera mía de carrera. Yo, como ya se dijo en la presentación, yo hice medicina, aunque nunca me dediqué a la medicina, pero bueno, hice la carrera. Y, bueno, nada, y un día me llama una compañera ahora que además me dice, si me pagas un vino, te cuento una historia, un chascarrillo, para que lo cuentes por ahí. Dije, bueno, vale. Me costó trabajo, ¿eh? Hubo que pagarle más de un vino, pero la historia lo merecía. Esta es una compañera mía, por tanto, de mi misma edad. Y tenía alto el ácido úrico. Entonces dijo, bueno, ¿desde cuándo tendré yo el ácido úrico alto? Dijo, bueno, como ya me hice muchos análisis y siempre ponemos cruces en todos los sitios, pues seguro que me hice varios ácidos úricos sin saberlo. Entonces fue a su historia, pidió la historia, dijo que si podía verla y se la dieron en documentación clínica y ahí estaba la historia en soporte papel. Y en una parte de la historia, al principio, se encontró unos papeles ahí todos amarillentos que ella ya no se acordaba de aquello. Fue un día que, estando en clase en quinto de carrera, empezó a ver doble y se preocupó muchísimo y se marchó corriendo a urgencias de Luca, del Hospital Central de Asturias, en aquel momento el Hospital Covadonga de la Seguridad Social. Fue a urgencias y tal, y encontró aquel papel, que ella ya no se acordaba para nada, aquel proceso, porque fue un proceso que desapareció y no tuvo ninguna trascendencia. Y entonces empieza a leer anamnesis, antecedentes, exploración, paciente manifiesta diplopia, tal, exploración, pares craneales normales, no sé qué, ojos, paréntesis, paréntesis, no, 2 puntos, admiraciones, joder, qué ojos. Es una mujer que tiene unos ojos preciosos. Entonces, cuando lees aquello, dices, entonces esta se coge la historia y se dice, espera, que me voy a por el entonces R4, que me vio, que ahora es el jefe, y le voy a ir a contar yo 2 historias. Y se presentó a ver al jefe y le dijo, jefe, mira lo que acabo de encontrar. Bueno, decía ella, mira, lo único blanco era la bata, debajo era una masa roja. O sea, diciendo, pero ¿cómo pude yo hacer eso? ¿Cómo pude escribir eso? Dice, pues ¿cómo pudiste escribir conmigo? Pues lo habrás hecho otras 100.000 veces, porque teníamos esa cultura. O sea, en el fondo eso es lo que nos preocupaba de la anotación subjetiva. Yo creo que si los médicos organismos supiesen desde un principio que el paciente va a acceder a su historia, como lo saben en el mundo americano, lo único que perderíamos sería que la historia pasaría a ser más descriptiva y menos valorativa, pero yo creo que no se perdería gran cosa. Si después cuando tú a los profesionales le preguntas si de verdad hay anotación subjetiva, no les preocupa. No, creo que sea un gran problema. Bien, ¿y qué pasa con los datos que afectan a la intimidad de terceros? Pues otro lío. Yo llegué de gerente de hospital en el año 81 y nada más llegar, el pulso. Siempre te echan un pulso, ¿no? Cuando llegas de gerente a un sitio, lo primero que hay que hacer es echar el pulso al gerente, a ver si este nuevo sabe algo. Bueno, y se me presentan el jefe de servicio de ginecología y el jefe de servicio de pediatría. Muy serios, y me dicen, acabamos de tener una eritroblastosis fetal inesperada. Yo la eritroblastosis fetal me acordaba de ella, de la carrera. Es cuando se produce un parto con un niño RH positivo y su madre es RH negativo, se produce una destrucción de eritrocitos que puede dar problemas al niño. Pero lo que yo no sabía era a qué se llama inesperada. Y inesperada es cuando el padre es RH negativo, la madre es RH negativo y resulta que el chiquillo es RH positivo. Entonces, era una eritroblastosis fetal inesperada. Entonces, cuando me dijeron aquello, dije, madre de Dios. Me dijo, ¿y qué hacemos? Es que la familia quiere saber qué le pasa al niño. Y dije, pues no lo sé. Entonces, yo había estado en la escuela de gerencia hospitalaria, que ya estaba en Príncipe Vergara, y había aprendido muchísimo. Aprendí solo una cosa, pero que me valió para toda la vida, que era que lo que no lo soluciona el tiempo no lo soluciona ningún gerente. Entonces dije, bueno, vamos a dejarlo aquí, que esto se solucionará con el tiempo. Y efectivamente lo solucionó, más que el tiempo, lo solucionó Coombs. Hoy día ya no tenéis ese problema porque le hacéis un test de Coombs y entonces lo que se analiza es sangre de la madre y sangre fetal y al presunto ni se le pregunta, con lo cual ya no hay ningún problema.
Bueno, pues yo creí que esto estaba resuelto y hace un par de años me llaman para dar una sesión clínica en Madrid, en un hospital, bueno, en La Concha, porque son centros de referencia nacional de estudios genéticos. Entonces lo que me preguntan es, ¿dónde archivamos los estudios genéticos de los hermanos? ¿Los estudios genéticos los metemos en la historia clínica del paciente o hacemos historia clínica para ese paciente? Si los metemos en la historia del paciente, ¿cómo garantizamos que en caso de que el paciente pida la historia no acceda a esos datos? Si encontramos hallazgos que pudieran ser relevantes o inesperados, ojo, la ley del 2007 de investigación biomédica regula de manera específica lo que se llaman descubrimientos inesperados y se advierte al paciente que puede renunciar a la información, pero que si esa información fuese trascendente para la familia se le dará. Es decir, eso está ya tomado, esa decisión está tomada en la ley. Igual que la 41/2002, cuando habla del acceso, dice que el acceso por razones de salud lo será estrictamente los datos necesarios y se está refiriendo lógicamente al acceso por parte de terceros. Y eso está, tanto en la 41/2002 como en la ley de investigación biomédica. Bueno, pues esto resulta que me vuelven a preguntar que qué hacen cuando le explican a una familia que de los 4 niños, 3 pueden desarrollar la enfermedad, pero que el que es rubio no, que ese no la va a desarrollar. Y que ni Mendel pasó por allí, ni hay conejos, ni hay guisantes, ni hay ratones. Y yo les decía, manda narices, vuelve otra vez a surgir el problema, ¿no?, de los descubrimientos inesperados que pueden ser no solamente vinculados a esto, sino incluso vinculados a problemas genéticos de desarrollo futuro de enfermedad o de previsibilidad. Es un tema apasionante que se nos abre ahí. Muy bien, eso respecto a los derechos de acceso. Y yo me pregunto, ¿y el derecho de acceso incluye el derecho de acceso al registro de accesos? Que esa es la pregunta que me hacías tú también antes y que yo creo que es uno de los grandes debates que tenemos ahora mismo. El paciente tiene derecho de acceso a la historia clínica, pero la pregunta es, cuando el paciente tiene derecho de acceso, ¿también tiene derecho a acceder a quienes han accedido al registro de accesos? Vamos a ver. La Ley Orgánica de Protección de Datos se desarrolla mediante un Real Decreto 1720/2007 y establece que los bancos de datos en los que haya dato especialmente protegido, es dato especialmente protegido, que forma parte del núcleo duro de la intimidad, ya desde el Convenio de Estrasburgo del 81, lo vuelve a repetir la directiva y lo vuelve a recoger ahora mismo el reglamento, son los datos relativos a las ideologías, a las creencias, a la religión, a la afiliación política, al origen racial, a la sexualidad, a la salud, y ahora añade el reglamento, y a las sentencias y los datos biométricos que permitan identificación. Los añade como datos sensibles. Bien, de esos datos que afectan al núcleo duro de la intimidad, son los que están en el nivel 3 de protección. Todos hemos oído siempre que en sanidad estamos en el nivel alto de protección. Eso hay 3 niveles de protección que son acumulativos. ¿Qué significa estar en nivel 3? Que además de todas las demás previsiones hay que cumplir una serie de cuestiones como que el acceso a ese banco de datos tiene que ser identificado, tiene que ser con una clave personal que identifique. Hay que hacer copias de respaldo. No se pueden llevar si no están codificados, encriptados en dispositivos de USBs o dispositivos móviles. Y además dice que tiene que haber un registro en el que quede constancia de todo intento de acceso, aunque no haya sido posible acceder, y de todo acceso en el cual quede constancia de quién, cuándo, desde dónde y a qué se accedió, y ese registro hay que conservarlo durante 2 años. La pregunta, la repito, es, ¿el paciente tiene derecho a acceder a ese registro de accesos en el que están todos los accesos de su historia y que por ley hay que conservar durante 2 años? Y ahí tenemos un gran debate. La Agencia de Protección de Datos lleva años diciendo que el derecho de acceso de la Ley Orgánica de Protección de Datos no ampara el acceso a los datos personales de quienes acceden a ese archivo. Bien. Las comunidades se han dividido. Extremadura de manera explícita, de Navarra de manera explícita y el borrador que en este momento está tramitando Asturias contemplan específicamente que el paciente tiene derecho a saber quién ha accedido a historia clínica y los motivos del acceso. Sin embargo, por ejemplo, vosotros, en el decreto del 2011, bueno, vosotros, perdón, estoy hablando también de gente de fuera, el decreto de Castilla-La Mancha de 2011 se ha sumado a la línea de la agencia y dice que, cuando habla del derecho de acceso, dice que ese derecho de acceso no implica el derecho de acceso a los datos personales. Claro, yo lo primero que me pregunto es, ¿por qué? Es decir, la sentencia que se hacía referencia es una sentencia del mes pasado de un juzgado de Albacete que envía contencioso administrativa, da la razón a la administración. Parece ser que una persona se dirige a la administración y dice
quiero saber quién ha accedido a mi historia clínica. Y la administración, el SESCAN, dice, no, mire usted, no, porque la Agencia de Protección de Datos dice que usted no tiene derecho a los nombres de las personas que accedieron ahí y además lo tenemos en nuestra norma. Esto no quiere decir que usted no tenga derecho a dirigirse al organismo competente para que se depuren las responsabilidades. Y eso es lo que recoge después la sentencia judicial. Esta persona va al contencioso y el contencioso le da la razón a la Administración y dice, sí, mire usted, es que la Ley Orgánica de Protección de Datos no da amparo al acceso a esos datos personales, que es lo que ha dicho la agencia hasta ahora. Si no me hacían falta a mí alforjas para esto, si esto lo ha dicho la Audiencia Nacional ya hace unos años. La Audiencia Nacional ya le dijo, una persona pidió el acceso, no se le dio, fue a la agencia dice que no, y la resolución de la agencia la impugna en vía contenciosa en la Audiencia Nacional, y la Audiencia Nacional le da la razón a la agencia y dice que sí, que no está amparado. Claro, porque lo que tenemos ahora mismo es un lío legislativo que no nos aclaramos nadie. A punto. Ley de ordenación de las profesiones sanitarias. El paciente y los centros sanitarios, los centros sanitarios y los profesionales tienen obligación de informar al paciente de su nombre, su titulación, su especialidad, su categoría profesional y su función. No entiendo nada. O sea, el que accede a mi historia clínica no puedo saber ni cómo se llama, pero de quien me atiende, que supongo yo que accede a la historia para atenderme, no sé, para que acceda a la historia si no, de ese no le doy los datos. Porque lo que no creo es que esté protegiéndose al que entra indebidamente, bueno, bien. No entiendo muy bien que diciendo la ley de ordenación de las profesiones sanitarias diga eso. Pero es que hay una cosa. El artículo 197 del Código Penal establece el delito de descubrimiento de secretos. Empieza definiendo, o sea, hay dos delitos. El delito de revelación o divulgación y el delito de descubrimiento. El profesional que con incumplimiento del deber de sigilo o reserva revelare secretos ajenos, es decir, quien no pudiendo contarlo, pero habiendo tenido conocimiento de ello por actividad profesional o por oficio, lo revela, eso es un delito de revelación o divulgación. Pero esa continuación dice, en las mismas penas incurrirá quien sin estar legitimado para ello acceda a cualquier tipo de archivo público o privado en cualquiera que sea el soporte en el que se encuentre, en el que haya datos de carácter personal o familiar. Bueno, reiteradamente nuestro Tribunal Supremo ha dicho que el delito de descubrimiento se materializa simplemente con el mero acceso a la historia clínica, por quien no esté legitimado para ello. El simple acceso da lugar. Está habiendo unas sentencias, que ya hacía referencia Javier antes a ellas, demoledoras, porque es que además en algunos casos, yo no entiendo por qué unos sí y otros no, están aplicando como agravante del 198, lo de prevaliéndose de su condición de funcionario público. La misma sala, distintas secciones, pero la misma sala de Baleares ha aplicado sentencias distintas que después el Supremo ha confirmado las dos, curiosamente. La diferencia está simplemente en si lleva inhabilitación profesional o no. Acaba de haber dos sentencias del Tribunal Supremo del año pasado en las que se condena a un profesional a 2 años y medio de cárcel y 7 de inhabilitación por haber accedido a la historia clínica de su exnovia, que era una enfermera del hospital, el marido de la exnovia y un hijo. Y a otro que no le aplican el 198, pero en base al 197 le meten 3 años y medio de cárcel. Estamos viendo penas de 3 años y medio de cárcel por acceso indebido. Pero es que además lo mejor de todo es que la ley dice que esos delitos son perseguibles a instancia de parte. O sea que yo quiero saber si alguien accedió a mi historia, que es un delito tipificado en el 197. Soy yo quien tengo la potestad para poder ejercerlo o no, esa instancia de parte, y mire usted que no me lo da. Claro, es que yo lo que no entiendo es por qué la gente, cuando la Administración dice que no se lo da, se va al contencioso. Yo lo tengo clarísimo dónde me voy. Me voy al penal. Y además pongo junto con la querella contra persona indeterminada por no haber sido identificado el delincuente, además la pondría contra el gerente por encubridor, que no va a prosperar, pero anima el cotarro muchísimo. Sí, funciona. Los servicios jurídicos es un tema que pasan de él. Todo el mundo pasa, no sé qué, hasta que está imputado el gerente. ¿Sabéis todos que está imputado el gerente, porque lo salió en todos los medios de comunicación? Está imputado el gerente de la Paz, de la Fe de Valencia, por preparar medicación del grupo 2 de la Naios fuera de farmacia, con falta de medidas de seguridad y sin sistemas de cierres de sistema cerrado. La mejor farmacia del mundo, ya sabéis dónde está ubicada ahora mismo. A mí me están llamando de todos los hospitales y dicen, oye, cuéntamelo, ¿cómo va eso? Pues va mal, de momento. Y entonces todo el mundo invirtiendo en protección de los trabajadores, si es que no hay como una buena imputación para que las cosas funcionen.
Bien, entonces yo luego me iría al juzgado de guardia, lo tengo clarísimo. Tengo la experiencia de Asturias. En 2 casos nos han pedido acceso al registro de accesos. En 2 casos, siempre se da, pero en estos 2 se denegó. Y en los 2 casos, el abogado se marchó al juzgado. Y tenemos una de hace un mes en la que ya nos llegó. Pero es que además, el 198 dice que cuando el acceso se produjera por funcionario, el delito ya no es perseguible la existencia de parte, sino por denuncia. ¿Tiene la Administración obligación de denunciar? Yo entiendo que sí. Yo no lo haría. Yo lo que haría sería informar al titular, porque, como muy bien os decía antes, como dice el juez Chávez en esta sentencia, a lo mejor en este tipo de delitos en los que hay afectación del honor o la intimidad, una sentencia o una macrosentencia al final acaba divulgando más datos de intimidad que me pueden afectar que el hecho de no perseguir desde el punto de vista del delito. Bien, ese es uno de los grandes debates. Los derechos de oposición y cancelación y rectificación, pues mire usted, el derecho de oposición es inexistente. Desde el primer gran bloque hemos visto el derecho de acceso, el de oposición es inexistente, es un derecho vacío. ¿Por qué? Porque el artículo 8 de la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que no hace falta el consentimiento del ciudadano para hacer tratamiento automatizado de datos en materia sanitaria. Datos de salud, derivados de asistencia sanitaria, atención a las emergencias, urgencias, etcétera. Por tanto, es un derecho vacío. ¿Y qué pasa con la rectificación y cancelación? Pues que la Agencia de Protección de Datos está aconsejando que tan solo se cancele y ratifique el dato que sea erróneo o desproporcionado, porque están aconsejando que se mantenga historia clínica, precisamente para servir a aquellos fines que no son solamente el meramente asistencial. Digitalice usted, externalice mediante una empresa de estas de custodia, con un documento que además, bueno, está previsto en la ley, el encargado del registro y el responsable del registro, si no hay ningún problema, no hay más que mandarlo a la agencia el contrato y no plantea ningún problema. Nos queda, por tanto, la última parte, que es cómo se materializa ese derecho a la autonomía en actos de disposición del paciente cuando ya esa historia existe, ¿no? Bueno, pues ahí es donde ese grupo de expertos del artículo 29 comentan que, bueno, pues una de las posibilidades es que se ponga un flash informativo y que ahí se diga si existen datos o no. Y que aconsejan que se creen módulos especialmente restringidos para que un paciente pueda ocultar aquellos datos que puedan afectar especialmente a su intimidad y que no tienen por qué ser conocidos por todos los demás profesionales que acceden a la historia clínica. Pero lo que dice es que cada país, miembro, que lo estudie y que lo desarrolle. Nosotros hasta ahora solamente conozco dos experiencias en este tema, que es en Galicia, en el decreto 29/2009, en la que desarrolla el sistema IANUS informático, y la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Galicia lo que ha hecho es establecer módulos restringidos de acceso y dice que el paciente podrá solicitar que se establezcan módulos en los que se incluyan datos relacionados con sexualidad, genética, reproducción asistida, procesos infecciosos que puedan afectar especial y llamativamente tanto la vida social como laboral. Trastornos psiquiátricos, trasplantes y violencia doméstica. Habla de ocultación de datos dentro de esos módulos relativos a ese tipo de procesos. Dice que habrá una advertencia, hay un flash, el POSIT mío, diciendo que hay datos ocultos. Y entonces el médico puede acceder, no hace falta que ninguna clave especial ni hace falta nada. Puede o bien pedirle permiso al paciente o, si lo considera necesario, acceder directamente, motivando dicho acceso. Deberá describir por qué accede. Y teniendo en cuenta que lo que escriba que pueda afectar a ese tipo de datos debe de hacerlo en ese tipo de módulo. ¿Y cuál es la previsión que ha hecho la norma gallega? Decir que habrá un registro de accesos paralelo al registro de accesos y relativo exclusivamente a los módulos restringidos. Es decir, ese registro de accesos de quién, cuándo, desde dónde y a qué, que tiene que haber de los accesos a la historia durante 2 años, ellos tienen 2 registros. Ese más otro registro específico solo del acceso a los registros restringidos, de los accesos restringidos, para poder hacer auditorías fácilmente de esos accesos. Esa es la regulación que ha hecho Galicia. Y después vamos a ver rápidamente qué es lo que se ha hecho con la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. Muy bien. El Ministerio de Sanidad, en base a esa disposición adicional tercera de la 41/2002, desarrolla la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud.
Esto consiste en que se crea una historia para todas las común. No es una historia común, es una aplicación informática que permite compatibilizar las distintas historias clínicas electrónicas que tenemos en nuestras comunidades autónomas, a fin de evitar repeticiones, pruebas, tal. Y lo que está es destinada a que la utilice el médico de la comunidad autonómica diferente al origen del paciente. ¿Cómo funciona? Tiene una parte que es historia resumida. Historia resumida se escribe. Ahí es la única parte de la historia en la que se escribe y se anotan cosas que pudieran ser relevantes. Y el resto son imágenes en espejo. Es decir, el informe de alta de un paciente que estuvo en el Hospital Central de Asturias, en el UCA, y que va a ser asistido mañana aquí en Albacete, lo que se va a ver es la historia resumida y los informes de alta, de urgencias, de pruebas complementarias, de primaria, pero que están en el soporte archivo, es decir, en los servidores del Principado de Asturias. No está colgado en la historia clínica digital, es una imagen en espejo. Bien. Entonces, a continuación lo que se desarrolla son las utilidades que tiene la historia clínica digital. Bueno, primero, todas las comunidades somos emisoras. Emisoras quiere decir que estamos subiendo ahí información. Creo que ya estamos las 17 ahí colgando. Bueno, y supongo que Ingesa también, ¿no? Taita y Melilla, ahí está todo el mundo colgando ahí. Pero yo ando preguntando y todavía no conozco a nadie que sea receptor, porque para ser receptor hace falta que sea siempre con DNI electrónico o bien con firma electrónica de la Casa de la Moneda o agencia acreditada. Claro, la gente dice que yo, ¿cómo dice usted? Si además es que yo voy a poner mi DNI como médico aquí electrónico, no mareé, créeme usted uno. Y dice, no, si se lo regala si se lo regalan, entonces tú pides la firma electrónica, pero te regalan la firma electrónica de la Casa de la Moneda personal, no la que va vinculada a puesto de trabajo, o sea, hay que pagarla. Y entonces ahora lo que andan planteándose las comunidades es si se autoconstituyen como agencias emisoras para ahorrarle el dinero o si pagan, pero aquí resulta que nadie es receptor. Bueno, pero el sistema lo tenemos montado. ¿Y qué utilidades dice el Ministerio? Esto que estoy contando, que parece de ciencia ficción, está colgado en la página del Ministerio. Además es que te puedes morir de risa leyéndolo, porque os juro que es así lo que cuentan, y lo cuentan ahí con un desparpajo maravilloso. Dice, ¿qué utilidades tiene esto para el paciente? Y dice, primero, puede acceder a su propia historia clínica con DNI electrónico. Por tanto, el paciente desde su casa con el DNI electrónico entra en la historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud y ve todo lo que hay allí. A ver, no hay problema porque está la historia resumida y las imágenes en espejo son solamente relativas a informes. Por tanto, no hay anotaciones subjetivas, no hay cursos clínicos, no hay anamnesis, es decir, no hay una anotación subjetiva. Bien, no plantea problema. 2. El paciente puede acceder al registro de accesos de la historia digital. Y dice pomposamente el desarrollo del Ministerio, actuando así de auditor externo de los accesos a su propia historia clínica. Y entonces alguien que debe de estar un poco más leído, le pica y le dice, oye tú, macho, que está diciendo la Agencia de Protección de Datos que no, que a los datos personales no. Y hay comunidades que dicen que sí, comunidades que no. Alguien les habrá contado la sentencia de la Audiencia Nacional, ahora les contaríamos la de Albacete, que hay un debate que no acabamos de salir del lío, porque hay una normativa que claramente dice que la gente se está yendo a la vía penal y vas tú ahora y lo pones en acceso digital directo. Y entonces, a continuación va al Ministerio y lo arregla. ¿Y sabéis cómo lo arregla? Diciendo, a cuyos efectos se informará desde qué centro y desde qué servicio de salud se accedió. ¡Olé! O sea, que yo mañana entro en mi historia y me entero que alguien ha entrado en Orihuela, en mi historia clínica, y me dice que no me van a dar el nombre del delincuente. ¿Pero usted se cree que hay algún juez que va a tolerar esta tomadura de pelo? O sea, mire, desde su historia clínica se entró en Orihuela, sí. Y dice, ya, pero ¿por qué si no estuve nunca en Orihuela? Y dice, bueno, pues porque habrá alguien que le conocerá a usted de sus publicaciones. Dice, oiga, pero esto no es serio. Esto no es serio, pero bueno, bien. ¿Qué más dice el sistema de historia clínica digital? Que el paciente podrá ocultar aquella información que no quiere que otros profesionales puedan conocer. Y entonces dice que puede tapar la imagen en espejo. Le advierte el sistema que eso que está haciendo puede ser peligroso para su salud, porque un médico puede faltarle información, pero él puede seguir adelante. Y después la recomendación es que al médico, cuando vea que hay un aviso que le impida entrar, le pida permiso al paciente. Y tan solo se entre en esa información cuando el paciente esté en una situación de urgencia vital y no esté en condiciones de poder tomar decisiones. Es decir, un riesgo, urgencia vital, a incapacidad para tomar decisiones. Y yo vuelvo otra vez al principio. Resulta que hemos empezado diciendo que la historia clínica contendrá aquella información que bajo criterio médico sea trascendental para el conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. Que el paciente tiene obligación de proporcionar información veraz y verdadera
vamos, de manera leal y verdadera, información sobre su estado de salud. Y ahora resulta que le dejo no ocultar datos, como dice los expertos del Grupo 29, datos relativos a procesos. La norma gallega dice datos relativos a procesos. No, es que ahora oculta procesos íntegros, porque me está ocultando el informe del alta que le dieron tras el ingreso hospitalario del mes pasado. No entiendo nada. Yo no tendría jamás a un paciente así, que me esté ocultando, no un dato. Yo creo que un VIH es un dato que podemos discutir si se oculta o no. Desde luego, que toma antirretrovirales, sabéis que eso no se oculta, porque tú en primaria puedes apuntar en solo yo un diagnóstico, pero cuando te salen los tratamientos te sale. ¿Por qué? Porque se ha considerado que es tan relevante que tú no puedes darle a un paciente otras medicaciones que esté tomando antirretrovirales. ¿Por qué? Porque bajo criterio médico es quién y cómo hay que decidir cuál es el contenido de una historia clínica, y a mí me parece que estamos perdiendo otra vez el norte en estas diatribas. Yo termino, concluyo para dejar, me dijeron que a las 2 en punto había que terminar, dejo esto para un coloquio, pero sí que voy a deciros solamente una cosa. Por favor, no voy a hacer como los curas. Los curas sabéis que una costumbre que tienen es reñir a los que van a misa, reñir a los que no van a misa, reñiendo a los que están en misa. Bueno, claro, yo no os voy a reñir a vosotros por los que entran en las historias indebidamente, porque vosotros sois la gente sensibilizada que está en un máster y que está aquí. Entonces yo sé que ninguno de vosotros entra indebidamente jamás en una historia clínica. Pero, por favor, difundid la palabra. O sea, es decir, es algo, claro, es horroroso. Me dice el otro día una médico que entró, y además me lo dice, pero con una carita, dice, ay, pues yo entré hace poco todavía en la historia clínica del novio de mi hija, porque bueno, es de ahí del centro de salud y tal, y ¿cómo no voy a entrar? Le dije, pero tú estás loca, eso es un delito, te pueden meter 3 años de cárcel. Mira, Javier hizo una exposición antes maravillosa, no hay ningún médico que haya ingresado en la cárcel en este país por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte. Nadie todavía, por además siempre dice la gente, maestro, es mentira. Fue por dolo, no era por imprudencia, pero le aplicaron un dolo con representación. No ha ingresado nadie en prisión en este país porque nunca ponen más de 2 años de cárcel. Hay en Asturias un médico que le han metido 3 años y 3 meses de cárcel, está esperando ahora mismo que le llegue el indulto por falsificación en una historia clínica. Os acabo de decir que hay gente con 2 años y medio, con 3 años y medio, con 7 años de inhabilitación absoluta, que conlleva la pérdida de la plaza, además, de personal estatutario en propiedad. Ha perdido la plaza esa persona, independientemente además del ingreso en prisión. Es decir, es algo horroroso. Bueno, pues la gente, por una falta absoluta de cultura en este sentido, me dice que entra en la historia de la hija. Entonces cuando yo le digo, pero vamos a ver, insisto que con esto concluyo, le digo, pero vamos a ver, ¿tú no te das cuenta que no puedes entrar? Pues si pude entrar, es que puedo entrar, porque yo metí los datos y entré. Dije, entonces termino. Claro, se lo expliqué en una cafetería. Mira, el acceso a la historia clínica se rige por 2 principios. El de vinculación asistencial. Hace falta que tengas alguna relación con el paciente. Eres su médico, eres quien está viendo su historia porque formas parte de la Comisión de Tejidos y Tumores, estás haciendo una revisión diagnóstica y no puedes hacer dato disociado porque soporte papel, estás viendo un caso o eres personal de administración que estás haciendo una facturación de cobros a terceros, vinculación asistencial. Esa es la llave que legitima. ¿A qué puedes acceder? Principio de proporcionalidad, al cumplimiento de tus fines. Y se acabó. Por eso os digo que, por favor, como le decía esta mujer al final, y se lo digo siempre a la gente, mira, todas las sentencias que hemos visto son groseras, es decir, los accesos son claramente indebidos, son casos de separaciones matrimoniales y están en la lucha por la custodia de los hijos, son accesos a todos los compañeros del centro de salud, para después contarlo, es decir, si algún día te preguntan ¿por qué accedió usted a la historia clínica tal? Que no te pongas colorado. O sea, es decir, que tengas que decir, ni idea, yo qué sé, tendré que mirar qué día fue, si estaba de guardia o no, yo qué sé, accedo a tantísimas. Todos estos, cuando les preguntaron por qué accedió usted a la historia de, descuidad, que no tuvieron que mirar si estaban de guardia o no, se pusieron colorados sobre la marcha. Hay un gerente en España, que nos voy a identificar quién es, que estuvo en muchísimos hospitales importantes, que en todos los hospitales de vez en cuando va a urgencias y se hace una analítica y pide a continuación el registro de accesos. Caza siempre algún imberbe, siempre, y lo llama al despacho. Gracias por vuestra atención. Muy bien, Sergio.